Hablemos de lo que ha sucedido con Ecuador. A ver, Ecuador hoy ha perdido un partido que muchos veíamos increíble, ¿no? Que lo iba a perder. Ecuador estrella 3 pelotas en el larguero, juegan a un ritmo tremendo. Dos selecciones muy parecidas, ciertamente por la capacidad física, por la velocidad. Me gustó en principio lo que había planteado Becasese, porque juega con 3 centrales, adelanta y mucho a sus dos laterales. Uno de ellos precisamente Piero Hincapié, que aparecía jugando como un carrilero muy cerca del extremo por ese lado, que era Minda, perdón. Entre Minda y Yeboah estaban haciendo las labores de extremo y quedaba Ener Valencia como hombre de área. Repito, era un partido de ida y vuelta por las características de ambos. No luce tanto esta vez Moisés Caicedo, que en algún momento fue un fichaje con una cifra récord cuando llega al fútbol de Inglaterra, pero es que tiene mucha lógica, porque el partido no tenía, a ver, no tenía alcabalas en la mitad de la cancha, era un partido de demasiadas transiciones. Sí tuvo problemas Ecuador en la falta de definición, y cuando uno ve los números, yo lo hablaba con varios compañeros de ESPN, Ecuador en los últimos 19 partidos o 18 partidos había recibido solamente 5 goles, lo cual hablaba muy bien de Ecuador defensivamente, pero que además había marcado muy poco, había marcado creo que 14 goles. Entonces eso daba a entender, sí, Ecuador tenía 18, 19 partidos consecutivos sin perder, pero muy pobre potencial ofensivo, aunque sí mucha solidez defensiva. Ecuador tenía que haber pasado este partido sin derrota. Entiendo que se trató de ganar, que trató de ganarlo BKCS, pero el problema que tiene hoy Ecuador después de haber perdido este partido es que en el caso de Costa de Marfil su próximo partido es con Alemania. Supongamos que se mantiene la constante de lo que ya Alemania mostró y Alemania va y le gana a Costa de Marfil. En la última jornada, Costa de Marfil tiene el rival más débil del grupo que es Curazao. Ecuador, su próximo rival va a ser Curazao y va con la intención de golear a Curazao. Pero va a cerrar con el más fuerte del grupo. Y muchos dirán, bueno, pero Alemania va a estar clasificado. El problema es que los alemanes, clasificados o no, no tienen piedad. No tienen piedad. El partido de hoy que hace Alemania, uno se da cuenta de eso y así ha sucedido en otras oportunidades. Entonces los alemanes no es que te van a cambiar o te van a variar la intensidad de un partido si ya ellos están clasificados. Al contrario, te van a ir con todo y sin piedad, porque así crece el futbolista alemán. Yo creo que con Ecuador, en la forma que jugó Ecuador la eliminatoria, por el momento que viven sus jugadores, a ver, Ecuador, yo siempre lo he dicho, eh, tiene bicampeón de Champions, tiene campeón de la Premier League. No muchos países de Sudamérica tienen eso. Ecuador terminó segundo en la eliminatoria sudamericana, pero además de eso, recordemos que la selección ecuatoriana arrancó la pasada eliminatoria con 3 puntos menos, por el caso de Byron Castillo. Con 3 puntos menos arrancó el, Ecuador la eliminatoria pasada. Y remontaron y terminaron segundos por encima de Brasil, por encima de todos los que clasificaron por Conmebol. Solamente superado por Argentina, campeona del mundo. Entonces es normal que veamos en Ecuador una selección que estaba hecha para algo diferente. Ecuador además, desde la clasificación a Corea-Japón, prácticamente ha sido un abonado a la Copa del Mundo. Y en 2006 le ganaron aquel partido a Polonia y lograron clasificarse. O sea, Ecuador tiene, a ver, ya tiene el momento para usar los pantalones largos, para no seguir siendo una selección pequeña, para ser una selección que va a la Copa del Mundo. A ver, no digamos que vayas a ser favorita, porque yo no la veo a Ecuador favorita, pero sí la veo como una selección que va a ir a competir. Hoy era el partido más importante del mapa clasificatorio para Ecuador. Sí, podemos decir, compitió. Sí, claro que compitió. Pero era un partido que no debió perder, porque además Ecuador, sí, pudiéramos decir, pudo haberlo ganado, mereció ganarlo. Lo terminaron perdiendo. En esa última jugada, una selección como Ecuador no puede darse el lujo que terminaron dándole a una selección como la de Costa de Marfil.
La victoria finalmente por 1-0 con el gol de Amad en aquella jugada del minuto 90. Ecuador ya lo que le quedaba solamente era apostar a ver qué es lo que iba a ocurrir en el tiempo de reposición. Si por allí podían generar alguna, pues no se le dio precisamente. Y Costa de Marfil creo que también tiene un mérito tremendo en la forma como ellos administraron y manejaron el partido desde, podríamos decir, desde el punto de vista de el entender que el jugador más peligroso era Ener Valencia. Si bien Ecuador tuvo mucha proyección desde sus extremos que marcaban diagonales hacia adentro, Yeguá, Minda, siempre los obligaron a rematar desde fuera del área. Si bien no hubo demasiadas alcabalas en el medio campo, ni para uno ni para otro, había transiciones rápidas, igualmente no hubo capacidad como para generar demasiadas situaciones de parte de Ecuador en el área con el jugador más importante que sin duda alguna es Ener Valencia. Eso creo que ha mermado mucho la capacidad de Ecuador a lo largo de todo el cotejo y por ende, pues se tiene que ver un resultado como el que se vio. Veremos a ver si Ecuador es capaz de sobreponerse a esto, de levantarse nuevamente después de haber caído derrotado, de la forma que pierden sobre el último minuto. Repito, la situación de Ecuador es muy compleja. Creo que Ecuador igual puede meterse entre los terceros, pero la intención de terminar segundo o de primero es porque en teoría te van a tocar rivales más accesibles. Ese es el gran problema en el que está hoy metido Ecuador con su aspiración de clasificar en la ronda de grupos.